En la frontera de México, donde la noche se traga los gritos y el polvo esconde verdades, un hospital clandestino resguardaba a 560 criminales del cártel de Sinaloa, heridos tras un choque brutal que dejó 120 abatidos y camiones de heroína en llamas, pero la oscuridad no duró. Omar García Harfuch, con la precisión de un cirujano y la furia de un guerrero, lideró un asalto quirúrgico que rompió el silencio de la madrugada. Imagina el rugido de helicópteros rasgando el cielo, granadas de aturdimiento estallando en pasillos convertidos en niebla y el clic de esposas sobre vendajes ensangrentados. Esto no es una película, es la realidad que México vivió en una hora de caos controlado. Quédate, porque lo que viene te va a dejar sin aliento. A las 3 de la mañana, mientras la ciudad dormía, la inteligencia satelital captó un punto rojo en la frontera de Sinaloa. Un hospital improvisado, camuflado como clínica rural, escondía a los heridos del cártel. Sicarios disfrazados de médicos, con batas blancas y estetoscopios, vigilaban camas donde yacían narcos con heridas de bala y quemaduras. Infusiones de morfina goteaban en brazos tatuados, mientras sótanos laberínticos prometían rutas de escape hacia el desierto. Harfuch, desde su centro de mando en Ciudad de México, trazó el plan tras meses de seguimiento. No era un simple refugio, era el corazón logístico del cártel, un nodo de recuperación y planeación. La orden fue clara y romper, capturar, desmantelar. A las 4:30, el batallón de 200 gendarmes élite, entrenados en combate urbano, se desplegó como un relámpago. Helicópteros Black Hawk rugieron sobre el horizonte, sus luces cortando la niebla. Desde el aire, francotiradores con rifles de precisión neutralizaban guardias en tejados cercanos. En tierra, equipos K-9 olfatean explosivos caseros ocultos en paredes falsas. Harfuch, con más garantías y rifle M4 en mano, lideró el asalto, descendiendo por un techo derrumbado. Las granadas de aturdimiento explotaron, llenando los pasillos de humo blanco. Los sicarios, sorprendidos, abrieron fuego, pero los disparos amortiguados por silenciadores no alcanzaron su objetivo. En minutos, el caos se volvió orden. El hospital clandestino, con sus quirófanos improvisados y monitores médicos pirateados, quedó en silencio. Los gendarmes avanzaron entre camillas volcadas, jeringas rotas y charcos de sangre. En un cuarto trasero, encontraron 50 kilos de cocaína ocultos dentro de jeringas gigantes, listas para ser transportadas como material médico. Pero eso no fue todo. Una laptop, conectada a un servidor satelital, guardaba planos de laboratorios de fentanilo, rutas de distribución y nombres de funcionarios sobornados. La pantalla parpadea con un mapa: Sinaloa, Chihuahua, Baja California. El cártel no solo se recuperaba, planeaba expandirse. Harfuch, con el rostro cubierto de polvo, pisó un estetoscopio roto en el suelo. «Esto termina hoy», dijo, mientras sus hombres esposaban a los primeros detenidos. En 12 minutos, 140 criminales fueron capturados, confiesan bajo presión los secretos de una red que llegaba hasta los pasillos del poder. Los otros 420, los que resistieron con armas en mano, yacían neutralizados, sus cuerpos alineados bajo la luz de linternas tácticas. Pero la operación no fue limpia del todo. 2 gendarmes, heridos por esquirlas, fueron evacuados en ambulancias blindadas. Una enfermera, atrapada en el fuego cruzado, salió ilesa, pero su testimonio fue clave. Los sicarios usaron el hospital para reclutar jóvenes de comunidades cercanas, prometiéndoles dinero fácil. La red no solo traficaba droga, traficaba esperanza rota. Mientras los helicópteros seguían girando en el cielo, un video granulado, captado por un dron, se filtró en canales seguros. Mostraba a Harfuch, firme, dando órdenes en medio del humo. Hospital reventado, 560 narcos fuera de combate, arsenal médico incautado, narraba una voz en off. Las imágenes se viralizaron, y México despertó con una mezcla de alivio y miedo. Porque aunque el golpe fue devastador, el cártel no se quedaría callado. A las 5 de la mañana, las carreteras de Sinaloa ardieron, camionetas blindadas bloquearon la Federal 15, y 3 tiendas de conveniencia en Culiacán fueron incendiadas con bombas Molotov. El mensaje era claro, el cártel respondía con furia. Pero Harfuch ya lo esperaba. Desde su sala de situación, coordinó con la Marina y la Guardia Nacional un cerco inmediato. Patrullas blindadas se desplegaron en las calles, y drones de reconocimiento sobrevolaron las zonas calientes. En una brecha cercana al hospital, un equipo táctico encontró una camioneta abandonada con una laptop abierta. La pantalla mostraba un archivo, Lista Roja 2025, nombres, direcciones, fechas. Era una lista de objetivos, desde periodistas hasta policías locales. Alguien la dejó ahí como advertencia o como trampa. Harfuch ordenó resguardar bajo custodia militar. «Nadie toca eso sin mi autorización», sentenció.
La operación no solo desmanteló un hospital, destapó una caja de Pandora. Los archivos digitales revelaron sobornos a funcionarios en 3 estados, pagos a policías locales y un esquema de lavado que usaba clínicas legales como fachada. Pero había más. En un cuarto oculto del hospital, los gendarmes hallaron un laboratorio improvisado de fentanilo con precursores químicos apilados en bidones. La producción no se detenía ni con los heridos. Cada cama era un nodo, cada enfermero un cómplice. La red era más grande de lo que nadie imaginaba. Suscríbete si te gusta el video, porque lo que viene cambiará todo. A las 6 de la mañana, mientras el sol apenas despuntaba, las ambulancias oficiales evacúan a civiles atrapados en el caos. Una mujer, con lágrimas en los ojos, abrazaba a su hijo frente a una patrulla. «¿Ya acabó?», preguntó el niño. «Pronto, pequeño», respondió un gendarme, arrodillándose para darle agua. Esa escena, aunque no salió en los titulares, marcó a quienes la presenciaron, porque en medio del fuego y el acero había humanidad. Arfuch, desde su centro de mando, no solo dirigió la batalla, sino que ordenó apoyo psicológico para las comunidades afectadas. «No solo combatimos, reparamos», dijo en una transmisión encriptada a sus equipos. Pero la guerra no terminó con las capturas. En Culiacán los bloqueos continuaron. Una gasolinera explotó en llamas y un autobús de pasajeros fue detenido por hombres armados. Los sicarios, desesperados, intentaban recuperar el control. Arfuch respondió con más fuerza. Helicópteros Fuerza 2 y Águila 1 patrullaban el cielo, mientras unidades terrestres cerraban accesos viales. En un mercado local, un vendedor de frutas vio pasar un convoy militar y murmuró: «Esto es nuevo». Por primera vez, la gente sentía que el Estado no retrocedía. La inteligencia satelital, clave en la operación, seguía arrastrando movimientos. Un dron captó una camioneta sospechosa en una carretera secundaria. Los gendarmes la interceptaron, vacía, pero con un GPS que marcaba rutas hacia Tijuana y Nogales. Era un plan de escape frustrado. En el hospital, los peritos forenses analizan la laptop incautada. Los archivos, protegidos por cifrado militar, revelaron videos de interrogatorios, grabaciones de reuniones secretas y listas de pagos a políticos locales. Uno de los nombres coincidía con un exalcalde de Sinaloa. Desaparecido meses antes, la evidencia era un rompecabezas que conectaba el cártel con el poder. Arfuch, informado en tiempo real, ordenó enviar los dispositivos a la Ciudad de México bajo escolta aérea. «Esto no es solo un golpe al narco, es una advertencia al sistema», dijo en una reunión con mandos federales. A las 7 de la mañana, el caos en las calles comenzó a ceder. Los bloqueos fueron despejados y las tiendas incendiadas, apagadas por bomberos bajo protección militar. Pero, en una colonia humilde, una madre soltera miraba los restos de su tienda, quemada en represalia. «No es justo», susurró, mientras un soldado le ofrecía ayuda para reconstruir. Esa dualidad, la victoria del Estado y el dolor de la gente, definía la mañana. Arfuch, consciente de ello, activó un protocolo de reacción inmediata. Equipos de asistencia social llegaron a las zonas afectadas, repartiendo alimentos y ofreciendo refugio temporal. «No solo capturamos criminales, protegemos vidas», repitió en un comunicado interno. Pero los archivos de la laptop seguían hablando. Entre los documentos, un video mostraba a un sicario confesando cómo reclutan a jóvenes en escuelas rurales ofreciéndoles motos y dinero. Otro archivo, etiquetado como evidencia MX, contenía fotos de cargamentos cruzando la frontera con placas de vehículos oficiales. La red era un monstruo con tentáculos en ambos lados del río Bravo. A las 8 de la mañana, un equipo de la Marina encontró un túnel bajo el hospital, de 200 metros de largo, con ventilación y rieles para mover carga. Terminaba en un almacén abandonado, donde había 30 kilos más de cocaína y 15 armas largas. El túnel, cavado con precisión, era una arteria del cártel, ahora cortada. Arfuch, al enterarse, ordenó sellarlo con explosivos controlados. «Nadie volverá a usarlo», afirmó. Mientras tanto, en las redes, el video del dron seguía circulando. «Hospital narco destruido, 560 fuera de combate», repetían los titulares en canales clandestinos. La gente, desde sus casas, compartía las imágenes con una mezcla de orgullo y temor. Porque aunque el cártel estaba herido, su sombra seguía viva. A las 9, Arfuch dio una conferencia a puerta cerrada con la Sedena y la Fiscalía. Su voz era firme. «Esto no es un operativo, es un mensaje. No hay refugio para el crimen». Los 140 capturados comenzaron a hablar. Uno de ellos, un teniente apodado El Médico, reveló la ubicación de 3 laboratorios de fentanilo en la sierra. Equipos tácticos fueron enviados de inmediato, y para el mediodía,
2 de los laboratorios ardían bajo explosiones controladas. El tercero, protegido por trampas explosivas, fue desactivado por expertos en desactivación. La operación seguía creciendo, como un incendio que nadie podía apagar. Pero en las calles, el miedo no se disipaba. Un niño, en una escuela cerca del hospital, preguntó a su maestra, ¿van a volver? Ella, sin saber qué responder, lo abrazó. Esa pregunta resonaba en todo Sinaloa. Arfuch, al tanto de la atención social, ordenó patrullajes visibles en escuelas y mercados, que la gente nos vea, que sienta el Estado, insistió. A las 10, un nuevo hallazgo cambió el rumbo. En un cuarto sellado del hospital, los gendarmes encontraron un servidor con copias de seguridad de los archivos. Había nombres de empresarios, fechas de reuniones en hoteles de lujo y grabaciones de sobornos. Uno de los audios, de mala calidad, captaba a un político local prometiendo protección a cambio de un maletín. La evidencia era dinamita, y Arfuch lo sabía. Esto va más allá de Sinaloa, dijo a su equipo. Estamos tocando el corazón del sistema. La operación, que comenzó como un asalto quirúrgico, se convirtió en una purga. Los 560 criminales, entre abatidos y capturados, eran solo la superficie. La laptop y el servidor abrían un abismo de corrupción que llegaba a oficinas gubernamentales y empresas privadas. Arfuch, con la mirada fija en un monitor que mostraba las rutas del cártel, ordenó duplicar la seguridad en los traslados de evidencia. Nadie debe tocar esto, repitió. A las 11, un convoy militar cruzó Culiacán, escoltando los dispositivos hacia un avión que los llevaría a la Ciudad de México. En el aire, 2 helicópteros Apache daban cobertura. En tierra, la gente miraba desde las ventanas, algunos grabando con sus celulares, otros rezando, porque aunque el operativo fue un éxito, el costo humano era innegable. Una joven, empleada de una tienda incendiada, lloraba mientras recogía los restos de su negocio. Un anciano, en una parada de autobús, miraba las patrullas pasar y murmuraba, «Esto no acaba nunca». Pero Arfuch no se detenía. Desde su centro de mando, coordinó el despliegue de 50 unidades adicionales para reforzar la seguridad en la frontera. Los drones seguían rastreando movimientos sospechosos y un equipo de inteligencia analizaba los metadatos de los archivos. Cada nombre, cada fecha, cada coordenada era una pieza de un rompecabezas que podía cambiar el mapa del crimen en México. A las 12 del mediodía, un comunicado oficial confirmó el éxito del operativo: 560 criminales neutralizados, 50 kilos de cocaína incautados, un hospital clandestino desmantelado y evidencia que prometía sacudir el sistema. Pero Arfuch, en privado, sabía que la batalla apenas comenzaba. Los nombres en los archivos apuntaban a una red que cruzaba fronteras, desde Sinaloa hasta Arizona. Y en una carpeta, etiquetada como Plan Fénix, había un esquema para reconstruir el hospital en otra ubicación. El cártel no se rendía. A la 1 de la tarde, un equipo de la Guardia Nacional encontró un segundo túnel, más pequeño, conectado a una casa en las afueras. Dentro, había uniformes de médicos, máscaras quirúrgicas y 10 kilos de fentanilo listos para distribución. El hallazgo confirmó lo que Arfuch temía. El hospital era solo una pieza de una maquinaria más grande, pero cada pieza destruida debilitaba el cártel. En las redes, la gente seguía compartiendo el video del dron. México no duerme, México responde, escribían en los comentarios. Y en una colonia afectada por los incendios, un grupo de vecinos se organizó para limpiar los escombros. Entre el humo y el caos, había resistencia. Arfuch, al enterarse, envió un mensaje a los equipos de asistencia. Acompañen a la gente para que sepan que no están solos. A las 2 de la tarde, el sol quemaba el asfalto de Sinaloa. Los helicópteros seguían patrullando y las patrullas recorrían las calles. En una escuela rural, un gendarme jugaba fútbol con un grupo de niños, tratando de devolverles un poco de normalidad. Pero en la Ciudad de México, los peritos seguían analizando los archivos. Un video, grabado con un celular, mostraba a un sicario ejecutar a un rival en un callejón. La fecha coincidía con un caso abierto en Tijuana. Otro archivo, un PDF titulado Nómina, lista pagos a policías locales. La red era un cáncer y Arfuch estaba decidido a extirparlo. A las 3, un nuevo bloqueo en Mazatlán encendió las alarmas, pero esta vez, las fuerzas federales respondieron en minutos. Los sicarios, superados, huyeron dejando atrás un arsenal. 12 armas largas, 3 granadas y un lanzacohetes. La velocidad de la respuesta sorprendió incluso a los propios gendarmes. Arfuch, desde su sala de situación, seguía cada movimiento en tiempo real. No hay pausa, no hay tregua, dijo a sus comandantes. Y en las calles, la gente comenzaba a creerlo. Porque aunque el miedo seguía ahí,
también había esperanza. Una esperanza frágil pero real. La tarde en Sinaloa se tiñó de un rojo ardiente, como si el sol supiera que la batalla no había terminado. A las 4 de la tarde, con el eco de los helicópteros aún vibrando en el aire, Omar García Harfuch recibió un reporte urgente desde un puesto de mando móvil en las afueras de Culiacán. Un dron de vigilancia había captado movimiento anómalo en una hacienda abandonada a 15 kilómetros del hospital clandestino, destruido horas antes. La inteligencia sugería que era un punto de reagrupamiento del cártel de Sinaloa, un intento desesperado por reorganizar a los sobrevivientes tras el golpe quirúrgico. Harfuch, con la mirada fija en un monitor que mostraba imágenes térmicas de la hacienda, dio la orden: nadie entra, nadie sale, vamos por ellos. En minutos, un convoy de 80 gendarmes élite, respaldado por 2 helicópteros Apache, se movilizó hacia el objetivo. La hacienda, rodeada de campos secos y caminos de terracería, parecía un espejismo bajo el calor, pero no era un refugio improvisado. Los drones captan antenas satelitales camufladas entre árboles y camionetas blindadas estacionadas bajo lonas. Esto era una fortaleza, un plan B del cártel. A las 4:30, mientras el sol quemaba el horizonte, los gendarmes tomaron posiciones. Francotiradores se apostaron en cerros cercanos, sus miras fijas en las ventanas tapiadas de la hacienda. Equipos Q9, entrenados para detectar explosivos y narcóticos, avanzaron sigilosamente entre matorrales. Harfuch, coordinando desde un vehículo blindado a 1 kilómetro de distancia, monitorear cada movimiento en tiempo real. La tensión era palpable. Un error podría desatar una masacre. A las 4:40, una ráfaga de viento levantó polvo y un sicario salió de la hacienda con un lanzacohetes al hombro. No alcanzó a disparar. Un francotirador lo neutralizó con un solo tiro. El cuerpo cayó y el caos estalló. Desde el interior, ráfagas de A-47 rasgaron el aire, impactando contra los vehículos blindados. Los gendarmes respondieron con granadas de humo, creando una cortina blanca que cegó a los defensores. En 7 minutos, el perímetro fue asegurado. Los helicópteros, volando a baja altura, dispararon ráfagas de advertencia, mientras los equipos tácticos rompieron por 3 entradas simultáneas. Dentro de la hacienda, el escenario era dantesco: mesas llenas de mapas, radios satelitales y 20 kilos de metanfetamina apilados en cajas de madera. Pero lo más inquietante estaba en un cuarto trasero. Una pizarra con nombres, fechas y ubicaciones. Al lado, un celular desechable con un mensaje sin enviar. Plan Fénix activado, refuerzos en ruta. Harfuch, informado por radio, ordenó un cerco total. No sabemos cuántos vienen, pero no pasarán, dijo. En ese momento, un dron captó 2 camionetas acercándose por un camino rural. Los gendarmes las interceptaron. En su interior, 8 hombres armados, 12 armas largas y un maletín con 200,000 pesos en efectivo. Todos fueron detenidos, pero uno de ellos, un joven de 22 años, rompió en llanto. No quería estar aquí, susurró, me obligaron. Su confesión abrió una nueva pista. El cártel estaba reclutando forzosamente en pueblos cercanos, usando deudas y amenazas para llenar sus filas. A las 5 de la tarde, mientras los gendarmes aseguraban la hacienda, un equipo forense llegó para analizar los hallazgos. En una bodega subterránea encontraron un arsenal, 15 rifles de asalto, 3 lanzagranadas y 10 kilos de explosivos plásticos. Pero el verdadero tesoro estaba en un disco duro conectado a un generador. Los peritos, con guantes y grabando cada paso, accedieron a los archivos. Había videos de vigilancia, grabaciones de llamadas y un documento titulado Operación Frontera. Detalla un plan para retomar el control de rutas clave hacia Estados Unidos, usando sobornos a agentes aduanales y policías locales. Uno de los nombres en el documento era el de un funcionario de aduanas en Nogales, con un historial de transferencias bancarias sospechosas. Harfuch, al recibir el reporte, ordenó enviar copias de los archivos a la Fiscalía General de la República. Esto no se queda en Sinaloa, dijo, vamos tras la red completa. Mientras tanto, en Culiacán, la ciudad seguía bajo tensión. A las 5:30, un grupo armado intentó bloquear la carretera a Mazatlán, incendiando un tráiler. Pero las fuerzas federales, alertadas por drones, respondieron en minutos. Los agresores huyeron, dejando atrás un lanzacohetes y 3 mochilas con granadas. En una colonia cercana, una familia observaba desde su ventana. Un abuelo, con su nieta en brazos, murmuró: «Esto no es vida», pero en las calles, los patrullajes continuaban. Los gendarmes, con chalecos antibalas y rostros curtidos, repartían agua a los vecinos atrapados por los bloqueos. Harfuch, consciente del impacto en la población, ordenó enviar equipos de asistencia social a las zonas afectadas.
Que la gente vea que estamos con ellos, insistió. A las 6, un nuevo hallazgo en la hacienda cambió el panorama. En un cuarto sellado, los gendarmes encontraron un mapa de Sinaloa con puntos marcados en rojo. Cada punto era un almacén, un laboratorio o un punto de reunión. Uno de ellos, a 30 kilómetros al norte, estaba etiquetado como centro de mando. Arfuch no dudó, envió un equipo de 50 gendarmes y un helicóptero de apoyo. A las 6:30, el equipo llegó al lugar, un rancho camuflado entre maizales. Desde el aire, los drones captan movimiento. Había 15 hombres armados, 2 camionetas blindadas y un dron del cartel vigilando el perímetro. Los gendarmes actuaron con precisión. Granadas de aturdimiento cayeron desde el helicóptero y los equipos terrestres avanzaron bajo cobertura de humo. En 5 minutos, el rancho fue tomado. Dentro, encontraron 25 kilos de fentanilo, 10 armas largas y un cuaderno con nombres de contactos en Tijuana y Phoenix. Uno de los detenidos, un hombre de 35 años apodado Contador, confesó que el rancho era un centro de distribución para envíos transfronterizos. Cada semana, dijo, cruzaban 100 kilos de droga a Estados Unidos escondidos en camiones de frutas. La confesión fue grabada y enviada a la Ciudad de México. A las 7, mientras el sol se ponía, Arfuch recibió un informe de la Marina. Un barco pesquero, detenido frente a la costa de Mazatlán, llevaba 50 kilos de cocaína ocultos en compartimentos falsos. La tripulación, 5 hombres, admitió trabajar para el cartel. El barco era parte de una ruta marítima que conectaba Sinaloa con California. Arfuch, desde su centro de mando, coordinó con la Marina un operativo para rastrear otros barcos sospechosos. No hay descanso, dijo. Cada hora cuenta. En las calles de Culiacán, la noche caía con un silencio pesado. Los patrullajes continuaban, pero los vecinos, agotados, comenzaban a salir de sus casas. Una joven, empleada de una tienda afectada por los incendios, ayudaba a limpiar los escombros junto a un grupo de voluntarios. No vamos a dejar que nos ganen, dijo, con una escoba en la mano. En una escuela cercana, un maestro reunió a sus alumnos para hablar del día. No tengan miedo, les dijo. Hay gente luchando por nosotros, pero el miedo seguía ahí como una sombra. A las 8, un equipo de inteligencia interceptó una llamada encriptada. Era un lugarteniente del cartel, dando órdenes desde un lugar desconocido. Reagrupan en el punto Delta, dijo. Arfuch, al escuchar la grabación, marcó el punto Delta en un mapa. Era una bodega industrial en las afueras de Los Mochis. Sin perder tiempo, envió un equipo de 40 gendarmes y un dron de reconocimiento. A las 8:30, el dron captó imágenes de la bodega, luces encendidas, 4 camionetas y hombres armados en el tejado. El asalto fue inmediato. Los gendarmes irrumpieron con apoyo aéreo, neutralizando a 10 sicarios en minutos. Dentro de la bodega, encontraron 30 kilos de metanfetamina, un servidor informático y un cuaderno con códigos de comunicación. Los códigos, al descifrarse, revelaron una red de radios satelitales que conectaba Sinaloa con Chihuahua y Sonora. Arfuch, informado en tiempo real, ordenó rastrear las señales. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo. A las 9, un nuevo bloqueo en Guasave encendió las alarmas. 2 camiones fueron incendiados y un grupo armado atacó una patrulla, pero los gendarmes, entrenados para reaccionar rápido, detuvieron el ataque. 3 sicarios fueron capturados y uno de ellos confesó la ubicación de un alijo, 15 kilos de cocaína escondidos en un taller mecánico. El taller fue asegurado a las 9:30 y los peritos encontraron, además de la droga, un celular con mensajes que mencionan a un juez local. La evidencia seguía creciendo, como un rompecabezas que se ensambla solo. A las 10, Arfuch dio una reunión virtual con mandos federales. Su mensaje fue claro: no solo estamos desmantelando al cártel, estamos cortando sus raíces. Los archivos incautados, ahora en manos de la Fiscalía, apuntaban a una red de corrupción que incluía a empresarios, policías y hasta un diputado estatal. Uno de los documentos, un contrato falso, detalla pagos por protección a una empresa de transporte en Sonora. Arfuch ordenó investigar cada nombre, cada cuenta bancaria. No habrá intocables, dijo. A las 11, un equipo de asistencia social llegó a una colonia afectada por los bloqueos. Repartieron alimentos, mantas y ofrecieron apoyo psicológico. Una madre, con su hijo pequeño en brazos, agradeció con lágrimas. No queremos más miedo, dijo. Arfuch, al enterarse, ordenó duplicar los esfuerzos de apoyo. Que la gente sienta que el Estado está con ellos, repitió. Mientras tanto, los peritos en la Ciudad de México seguían analizando los dispositivos. Un video,
encontrado en el servidor de la bodega, mostraba a un sicario negociando con un agente aduanal en Tijuana. La fecha coincidía con un cargamento interceptado meses antes. Otro archivo, un audio, captaba a un empresario ofreciendo un soborno a cambio de permisos para construir un almacén. La red era un monstruo con demasiadas cabezas. A medianoche, Sinaloa seguía bajo vigilancia. Los helicópteros patrullaban el cielo y los gendarmes recorren las carreteras. En una comunidad rural, un anciano miraba las estrellas y murmuraba una plegaria. En Culiacán, un grupo de jóvenes pintaba un mural, un puño rompiendo cadenas. La ciudad, herida pero viva, comenzaba a respirar. Arfuch, desde su centro de mando, revisaba los reportes finales del día. La hacienda, el rancho, la bodega, el barco. Cada golpe era un paso hacia el control. Pero sabía que el cartel no se rendiría. En un monitor, un mapa mostraba los puntos desactivados, pero en un rincón, un punto rojo parpadea, un nuevo objetivo, aún sin identificar. Arfuch tomó su radio. Preparen el próximo movimiento, dijo. La guerra no termina, pero nosotros tampoco. México no se rinde y tú tampoco deberías. Suscríbete si te gustó el video porque esta lucha sigue y la verdad está apenas comenzando a salir a la luz.